Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y una nueva jornada de la NBA, una jornada donde tenemos un mega traspaso, un traspaso a 4 bandas y también tenemos partidazos como ese enfrentamiento entre Giannis Antetokounmpo y Zion Williamson, exhibición de James Harden, fin a la racha de exhibiciones de Damian Lillard ante Denver Nuggets y partidazo junto con exhibición incluida de LeBron James por parte de Los Ángeles Lakers. Así que vamos a repasar primero la jornada de hoy, esos partidos y luego analizaremos ese traspaso y los posibles que pueden sucederse en las próximas horas. Empezamos con ese Milwaukee Bucks 120, New Orleans Pelicans 108, Giannis Antetokounmpo 34 puntos, 17 rebotes, 6 asistencias, Brandon Ingram 32 puntos, 7 rebotes y una asistencia. Con esta victoria Milwaukee pone un récord de 43 victorias, 7 derrotas en la global, 24 como visitante, los Pelicans 20-31 en la general, 10-16 como locales. Finalmente se llevaron la victoria a los Milwaukee Bucks, un partido donde eran los grandes favoritos, porque al final los Pelicans es un equipo muy joven, ya lo he dicho muchas veces, es un equipo que al tener tantos jugadores de gran proyección cometen numerosos errores y ante un equipo que es uno de los máximos contenders junto con los Lakers en cuanto al cómputo general de la NBA para conseguir el anillo este año, pues bueno, había muchas posibilidades de que se lo llevaran los visitantes. Pero quiero hacer una observación que seguramente muchos me criticaréis por lo que voy a decir, atentos a la verdad que va a subir al cielo, porque para mí Zion Williamson se parece mucho más a Charles Barkley que a LeBron James. Ya sabéis que muchas veces se ha hablado de que Zion Williamson es el nuevo LeBron James, etcétera, etcétera, que es un jugador atlético, físico, tal. Sí, es físico, pero al final a mí me recuerda mucho más a Charles Barkley por ese físico que tenía que a LeBron James. Es decir, yo por ejemplo recuerdo que cuando LeBron James llegó a la NBA en el año 2003 era un jugador atlético, pero era un jugador más fibroso, es decir, se asemeja un poco más, salvando las distancias, al físico de Giannis Antetokounmpo que al físico de Zion Williamson. Pero Zion es un jugador que está entrado en carnes, es decir, no está gordo, pero está fuerte, tiene mucha corpulencia y me recuerda muchísimo al físico que, por ejemplo, tenía Charles Barkley, es decir, tenía un físico que no era muy atlético, pero con ese cuerpo era capaz de hacer tremendas cosas, como por ejemplo recorrer la cancha en muy pocos pasos, tener gran velocidad y muchísima potencia. Entonces, todas esas características que yo veía en Charles Barkley cuando era jugador, las veo en Zion Williamson y para mí, obviamente también coinciden en la posición, etcétera, para mí se asemeja muchísimo Zion a lo que era Charles Barkley. Yo lo digo porque he estado observándole durante estos partidos desde que debutó por fin en la NBA y es que se me asemeja muchísimo. O sea, hay que, bueno, pues salvaguardar algunas distancias porque Charles Barkley de momento está años luz que Zion Williamson, pero sí que veo ciertas similitudes en cuanto, sobre todo, como digo, al físico. Seguimos el repaso de la jornada porque tenemos Charlotte Hornets 110, Houston Rockets 125, un partido en el que también han ganado los grandes favoritos. Miles Bridges fue el mejor de Charlotte con 20 puntos, 15 rebotes y un robo. James Harden 40 puntos, 9 rebotes, 12 asistencias. La anécdota del día es que en la recta final del partido, cuando ya prácticamente estaba todo decidido, hay un tiro que Charlotte falla y en vez de coger el rebote James Harden lo coge Austin Rivers. Luego seguidamente se da cuenta que si le hubiera dejado coger el rebote a James Harden, el jugador de los Houston Rockets hubiera conseguido el triple doble en el partido, pero con ese rebote que se lleva Austin Rivers le privaba de eso. Bueno, la reacción de Austin Rivers es increíble, yo me he reído mucho porque luego ha pedido perdón inmediatamente y además el estadio estaba consciente de que si cogía ese rebote James Harden conseguía el triple doble en el partido, y cuando lo coge Austin Rivers la verdad es que es bastante gracioso. Pero bueno, vamos a los dos últimos partidos de la noche. Portland Trail Blazers 99, Denver Nuggets 127, Damian Lillard 21 puntos, 2 rebotes, 9 asistencias, Nikola Jokic 29 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias. Un encuentro que, como he dicho al principio del vídeo, han logrado parar a Damian Lillard. Hicimos un buen trabajo colectivo al no permitirle que lanzase con facilidad y entrara en ritmo. Jugamos en todo momento una buena defensa como equipo frente a él, afirmaba Craig, mientras Lillard señalaba que podría haber hecho mucho más. No tuve tantas opciones limpias, pero igualmente siento que tuve algunos tiros que podría haber convertido. Se salieron con la suya con el simple hecho de ser muy físicos. De hecho, para que os hagáis una idea de la influencia que esta noche han tenido la defensa de los Denver Nuggets sobre la estrella de Portland, quiero que tengáis en cuenta que Damian Lillard en los últimos 8 partidos estaba promediando unos 30 puntos. En los últimos 6,
unos 48,8 puntos con un 57% en triples. Esta noche Denver con su defensa ha logrado dejar a Damian Lillard en 21 puntos con un 8 de 23 en tiros de campo y un 1 de 6 en triples, casi nada. Y por otra parte también hay que destacar en cuanto a rendimientos individuales por el bando de Denver Nuggets, porque hoy no solo ha sido defensa, a Nikola Jokic, que rozó el triple doble, 29 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias en tan solo 3 cuartos, y Jamal Murray, que regresaba de un esguince de tobillo y se marchó hasta los 20 puntos. Y ya para concluir la revisión de la jornada teníamos ese partido, ese clásico de la Conferencia Oeste, San Antonio Spurs, Los Ángeles Lakers. El equipo tejano ha perdido 102-129 ante unos Lakers que, bueno, en todo momento mandaron en el marcador. Si reviséis, por ejemplo, los parciales, en el primer cuarto 19-21 a favor de los locales, el segundo cuarto 22-30, el tercero 33-36 y el cuarto y último 28-42. Como veis, en todo el partido mandaron los Lakers. DeMar DeRozan, el mejor de San Antonio, 28.9 rebotes, 7 asistencias. LeBron James, 36 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias. Un partido en el que, sobre todo, por ejemplo, hay que destacar, Kyle Kuzma se fue hasta los 18 puntos. Buen partido de Anthony Davis, muy buen partido a nivel colectivo, tanto de Rajon Rondo como, por ejemplo, de Danny Green, Jabal McGee, etcétera. Pero hay que destacar la labor de LeBron James, que fue nombrado junto con Giannis Antetokounmpo en el día de ayer jugadores del mes. Se fue hasta los 36 puntos, consiguió 9 asistencias y 7 rebotes, pero ojo, 19 de esos 36 puntos fueron en el último cuarto, y en 3 minutos LeBron James logró endosar 5 triples, 5 de 5, ojo, para de verdad dejar asombrados a todo el mundo en el Staples Center. O sea, fue increíble. Ese último triple que mete a San Antonio, que encima se cae, cómo ruge el Staples Center. Hacía mucho que no veía al estadio de Los Ángeles Lakers rugir como rugió ayer. Y por otra parte, en el bando de San Antonio Spurs, DeMar DeRozan, como digo, 28.9 rebotes y 7 asistencias. Y ojo, porque con esta derrota San Antonio ha perdido 5 de los 7 últimos partidos y le coloca con un balance de 22 victorias y 28 derrotas, décimos en el oeste. Así que vamos a ver qué pasa con San Antonio, a ver si Popovich puede hacer su típico milagro de la temporada y introducir a San Antonio en los playoffs, cosa que lo veo ahora mismo un poco difícil, porque creo que Memphis puede llegar a ser más regular que San Antonio y ahora mismo creo que tienen más confianza y más posibilidades. Pero breve paréntesis en cuanto a este partido, sobre todo para hablar de Los Ángeles Lakers. Me sorprende mucho el estado anímico de los Lakers, es decir, creo que se han repuesto muy bien del golpe del fallecimiento de Kobe Bryant, les he visto bien anímicamente, creo que tienen una química inigualable ahora mismo en la NBA. Creo que el único equipo que se puede comparar en cuanto a química colectiva son Milwaukee Bucks, pero están muy por encima estos dos del resto. No en cuanto a rendimiento colectivo ni deportivo, no, a química, a cómo se llevan los jugadores, cómo se entienden, lo que al final se denota al verle, se le ve muy compenetrado al equipo de los Lakers, pero mucho. Y ahora sí, tema traspasos, tema trades, porque durante las últimas horas, ya lo habréis visto, ya lo sabréis, se ha producido un mega traspaso en donde se han involucrado 4 equipos: Houston Rockets, Denver Nuggets, Atlanta Hawks y Minnesota Timberwolves. Así que vamos a ver en qué ha consistido este traspaso y ahora os diré para mí quién ha salido más ganador de este movimiento y el que creo que no sale tan ganador como en un principio se podía pensar. En primer lugar, Houston Rockets envía a Clint Capela y a Nene Hilario a Atlanta Hawks, a Gerald Green a Denver junto con una primera ronda. Por otra parte, Denver Nuggets envía a Jarred Vanderbilt a Minnesota junto con Malik Beasley y Juancho Hernán Gómez. Atlanta Hawks envía a Evan Turner más una primera ronda de 2020 protegida del 1 al 14 a Minnesota y una segunda ronda a Houston. Y por último, Minnesota envía a Robert Covington y Jordan Bell a Houston, Noah Vonleh, Keita Bates-Diop y Shabazz Napier a Denver. Bien, en mi opinión, este traspaso beneficia mucho a Atlanta Hawks. ¿Y por qué? Creo que Atlanta Hawks ha ido con todo, creo que se han reforzado bastante bien, porque con este movimiento te traes a Clint Capela y a Nene Hilario, que sí, Nene Hilario ya no está en sus mejores momentos, pero bueno, es un pivot que como segunda unidad te puede funcionar bastante bien. Pero juntar
a Clint Capela y a DeAndre Hunter en la zona, en un mismo equipo y con un buen juego exterior, con John Collins, Trae Young, etcétera, etcétera, o sea, para mí el juego interior que puede tener de cara presente y futuro el conjunto de Atlanta Hawks me parece muy bueno y muy ambicioso. Si hacen de aquí en adelante unos buenos movimientos, unos correctos movimientos, ojo, porque Atlanta se puede convertir en un equipo muy a tener en cuenta para la próxima temporada. Como digo, me parece muy positiva la adquisición de Clint Capela por parte de Atlanta Hawks. Y el bando que no me convence mucho, ya me diréis, ¿eres un hater? No, no soy un hater, pero es que no me convence, lo siento, no me convence. Es Houston Rockets, es decir, sé que Houston Rockets quería conseguir a un tirador, a un jugador exterior. Robert Covington, hasta ahí bien, es decir, han conseguido pues cumplir ese objetivo que tenían. Al final con este movimiento lo que haces es reforzar tu plan A, que es tirar mucho desde la línea del triple, acompañar a James Harden, acompañar por ejemplo a Gordon, etcétera. Yo hasta ahí lo entiendo y me parece un buen movimiento, pero lo que no me parece tan bueno es cambiar a Capela por Bell. Es decir, Capela te daba mucho en el interior y te hubiera dado mucho más si le hubieras empleado mucho más a fondo. Te daba muchos rebotes y te daba un músculo en el juego interior que ahora mismo con Bell no lo tienes. Entonces, creo que se han centrado muchísimo los Houston Rockets en reforzar una de las zonas que más reforzada ya tiene, que es el juego exterior. Y el juego interior, que es lo que yo creo que cojeaba un poquito más porque no lo usaba y porque al final no se centra tanto en ello, lo han debilitado un poco más, o mucho más, porque como digo, Clint Capela a lo mejor no es uno de los center estrella de la liga si lo comparamos con, yo que sé, Andre Drummond, pero al final Clint Capela daba mucho a Houston Rockets, mucho, en temporadas pasadas ha sido muy importante en el esquema de Mike D'Antoni, y cambiar a Clint Capela y tener ahora mismo a Bell, creo que lastra un poco, bueno, muchísimo el juego interior, pero lastra un poco a nivel de conjunto los Houston Rockets. Entonces es eso, ese movimiento no me convence mucho simplemente por lo que digo. Creo que al final con Robert Covington, pues sí, refuerzas con Gordon y con Harden, tienes un juego exterior increíble, de ensueño. De hecho, creo que puede llegar, salvando las distancias, a ejercer esa función que tenía Trevor Ariza cuando estaba en Houston Rockets, sobre todo en el aspecto ofensivo. Pero el juego interior de Houston Rockets deja mucho que desear. Y por ejemplo, imaginaos un hipotético enfrentamiento en playoffs, Los Ángeles Lakers, que es uno de los equipos que mejor juego interior tienen, contra los Houston Rockets. Sí, los Houston Rockets te pueden acribillar a triples, te pueden acribillar. Ahora, como no funciona el triple, como ya pasó en numerosas ocasiones en playoffs, sobre todo contra Golden State Warriors, etcétera, etcétera, y empiezan a meter canastas de 2 en la zona, Jabal Magee, Dwight Howard y Anthony Davis, les hacen unos agujeros a Houston Rockets así. Así que como digo, por parte de Houston Rockets me parece buena adquisición la de Robert Covington, muy arriesgado lo de Jordan Bell. Por parte de Denver Nuggets, sin más, es decir, se han deshecho de jugadores segunda unidad y se han hecho con otros jugadores de segunda unidad. Atlanta Hawks, muy bien, me parece que tener a Clint Capela y a DeAndre Hunter va a ser muy positivo, tengo muchísimas ganas de ver qué hace Capela en este nuevo equipo. Y Minnesota, pues bueno, está ahí, que empieza una reconstrucción, que no la empieza, y a expensas de lo que pase con D'Angelo Russell, que hay informaciones sobre D'Angelo. Y es que en las últimas horas se ha dado a conocer, ya sabéis, D'Angelo Russell está muy ligado a un posible trade que le mandaría a Minnesota. Minnesota no ha ofrecido lo que quería Golden State Warriors y por el momento Golden State Warriors ha desechado la opción de traspasar a una de sus estrellas a Minnesota Timberwolves. Y ya para terminar, vosotros me habéis preguntado y me habéis, bueno, pues muchas veces establecido esa pregunta de: tú, si eres los Lakers, ¿a quién eliges? ¿A Iguodala o a Derrick Rose? ¿A Darren Collison? Tal. Primero, J.R. Smith, yo no quiero que vaya a Los Ángeles Lakers por el mero hecho de que al final J.R. Smith es un jugador muy regular, que es que juego exterior para mí los Lakers no necesitan, y que realmente lo principal, que es quitarle minutos a LeBron James, no le va a quitar J.R. Smith minutos a LeBron James porque no es un playmaker. Entonces J.R. Smith. Por otra parte, Andre Iguodala y Derrick Rose. Al final Andre Iguodala y Derrick Rose son dos jugadores que no me convence la mentalidad que tienen. Es decir, al final Iguodala creo que es un jugador que también tú, cuando haces un movimiento, tienes que pensar de cara a futuro. Es decir, los Lakers, si realizan un movimiento, va a ser traspasar a Kyle Kuzma. Si tú traspasas a Kyle Kuzma, que es un jugador de cara a presente y futuro, que tiene proyección, que es un proyecto de futuro, si tú le traspasas y cambias a, por ejemplo, Kuzma por Iguodala,
tú vas a perder futuro. Sí, apuestas por un jugador de presente, pero ¿qué presente? Media temporada, porque el año que viene lo más seguro se está hablando de que quiere volver a Golden State Warriors, entonces no te compensa del todo. Y por parte de Derrick Rose más de lo mismo, es decir, un jugador que tiene la mentalidad que prima más quedarse en Detroit Pistons, que no se juega nada, simplemente porque da más valor a su estancia deportiva, que tiene más confianza, que está mucho más a gusto en ese equipo, que por ejemplo al hecho de poder ganar un anillo, ya sea en los Sixers, en los Clippers, en los Lakers, en los Bucks, donde sea, pero que ahora mismo no tiene esa mentalidad ganadora ni ambiciosa de ganar un título, realmente yo no lo veo claro, porque sí, a mí me encaja más Derrick Rose que Andre Iguodala por el hecho de que yo creo que uno de los principales objetivos que hoy mismo tiene Los Ángeles Lakers es quitarle minutos y no quemar a LeBron James, es decir, hacerse con un playmaker, que puede ser Derrick Rose o Darren Collison, pero es que realmente me pega más Darren Collison por la mentalidad que tiene, que quiere jugar en los Lakers. En principio se ha dicho que quiere jugar en un equipo de Los Ángeles, pero yo creo que prima más Los Ángeles Lakers por los últimos rumores que han surgido sobre el jugador. Pero a mí me cuadra más porque creo que tiene un poquito más de ambición hoy por hoy que Derrick Rose. Derrick Rose, con lo que le ha pasado, con las lesiones, etcétera, yo creo que prima más el hecho de, mira, tengo un equipo que confía en mí, que me da balones, que me siento importante, me siento con confianza, prefiero estar aquí, que por ejemplo arriesgarme, irme a otro equipo y volver a estar como estuve en años anteriores. Entonces yo lo entiendo por parte de Derrick Rose y también entiendo que los Lakers pues no hagan ese movimiento viendo la mentalidad ahora mismo que tiene un jugador como Rose, que sí, está cuajando una muy buena temporada, pero en unas finales o en los playoffs la mentalidad es muy importante y si no la tienes no vas a ningún lado. Y esto lo comento porque se ha estado hablando ayer que los Knicks sondearon y preguntaron por Kyle Kuzma, que ojo, yo no sé los Knicks qué darían por Kyle Kuzma a Los Ángeles Lakers, la verdad, no tengo ni idea. Y luego, por otra parte, también Tristan Thompson, que ha solicitado ser traspasado antes del jueves. Así que vamos a ver qué movimientos se producen en las últimas horas. Hoy es miércoles, mañana se termina el periodo de traspasos y yo creo que se va a producir un super movimiento, lo tengo clarísimo. Y ojo con Boston Celtics, que están muy a la retaguardia, muy en silencio. Y cuando no se mueve nada, cuidado porque hay bombazo. Así que, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentadme qué os ha parecido las exhibiciones de James Harden y LeBron James, la buena actuación defensiva de Denver sobre Damian Lillard y quién creéis que ha ganado en ese traspaso a 4 bandas entre Houston Rockets, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets y Atlanta Hawks. Así que, dicho esto, os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.